Vamos a trabajar el día de hoy lo que es la violencia. Eh, Resumiendo, lo que es la violencia, pues es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros. De modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos, y esto significa que la violencia es la utilización de las agresiones físicas para perjudicar a alguien, pero también el uso de poder o algo más abstracto para causar daños o limitar significativamente las opciones que se le plantean a una persona. Los elementos claves para esto son la existencia de una estrategia y de una serie de acciones que tienen como consecuencia que alguien salga perjudicado y que una de las intenciones principales que hay detrás de esta conducta sea causar daño o atentar contra la integridad física o psicológica de alguien. Es decir, que todas las intenciones de dañar a alguien son un factor imprescindible para que se pueda hablar de tipos de violencia. Los diferentes tipos de violencia, pues hay diferentes, ¿verdad? No existe un único criterio para clasificar los tipos de violencia, sino que hay varios. Los más comunes suelen partir de los factores del modo en el que se ejerce la violencia y el sujeto o sujetos que la ejercen. Estos dos factores son los que se estructuran en la clasificación de los tipos de violencia, ¿verdad? Y vamos a trabajar cuáles son estas clases de violencia que existen, donde según se inflige la agresión, independientemente de cuál sea esa agresión. Vamos a tener la violencia autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona la que se daña a sí misma. Y algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de las personas es que esta violencia la persona puede realizarse cortes en los brazos o en las piernas, puede humillar públicamente a alguien o ella misma, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de maneras repetidas y así, en fin, varias situaciones de las cuales puede dar esta violencia. Es frecuente que las personas que llevan a cabo este tipo de violencia estén pasando por situaciones altamente estresantes y que presenten un trastorno de personalidad. Estos trastornos pues limitan la personalidad de estas personas y también es posible que lleguen hasta a suicidarse, ¿verdad? También tenemos la violencia interpersonal, que este tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. Y esta categoría la podemos encontrar dentro de la violencia doméstica o lo que es el bullying, ¿verdad? También tenemos lo que es la violencia colectiva. A diferencia de lo que ocurre en los tipos de violencia, esta agresión es de carácter colectivo, de un grupo o comunidad contra otro grupo, ¿verdad? Por ejemplo, en las motivaciones de la violencia colectiva puede ser políticas, económicas o de diferentes ideologías o religiones. Si ustedes se han dado cuenta, dentro de lo que es las maras existe esta violencia colectiva, ¿verdad? Porque se dañan de mara a mara o matan personas o les hacen diferentes tipos de agresiones. Y estas situaciones pues dan la aparición de la violencia colectiva, que son fenómenos políticos, sociales, jurídicos, ¿verdad? También tenemos los tipos de violencia según la naturaleza del acto que estemos, ¿verdad? Puede distinguirse estos tipos de violencia como atendiendo al modo en que se intenta dañar o perjudicar a las demás personas. Tenemos la violencia física. Este es un tipo de violencia más típico y fácil de encontrar. Alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona y produciendo el dolor y el sufrimiento de alguien, ¿verdad? En ocasiones puede conducirse también hasta llegar a la muerte.
Esta es una violencia física y además acostumbrada a dejar unas marcas que el personal médico ha calificado y puede identificar, como por ejemplo los arañazos, las heridas, los moretones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les voy a hablar así claramente, cuando el novio o la novia le hace moretones al novio, ¿verdad? Esto ya es una violencia física porque está dañando a la otra persona, ¿verdad? Le está dejando moretes, o que le golpea o la jala o se jalan, eso es una violencia. También tenemos la violencia verbal. La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a otra persona por medio de un mensaje o un discurso, ¿verdad? Puede o no contener insultos o palabras, ya que para producir este malestar psicológico no es necesario estar diciendo las cosas, sino que a veces solo con la mirada o con los gestos que uno hace ya está dando este tipo de violencia. También tenemos la violencia sexual, que esta violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. Cuando se manifiesta a través de violaciones, se da de la mano de la violencia física también, ¿verdad? Aunque hay que señalar que en estos componentes sexuales no es un simple complemento, sino que adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a la otra persona. ¿Qué otra violencia sexual podría darse? Cuando una de las dos personas no quiere tener sexo y el otro lo obliga, ¿verdad? También tenemos la violencia económica. Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. El robo, la utilización indebida de cuentas bancarias entran dentro de esta categoría, así como los engaños para que se realicen inversiones que resultan ser una estafa. También tenemos la negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, un médico que se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal está cometiendo una negligencia. También tenemos la violencia religiosa. Esta categoría entra en el uso del poder para perjudicar a las personas manipulándolas con otra serie de creencias y promesas, ¿verdad? A veces por ejemplo, llegan a tocar la puerta a la casa y uno sale y son ciertas personas de cierta religión que quieren obligar a las personas a que vayan a sus mensajes, que vayan a la religión que ellos profesan, y empiezan a decirle a uno de que la religión que uno tiene no sirve, no funciona. Entonces, esa es una violencia, ¿verdad? Están diciéndole a la persona que por obligación tiene que estar en la otra comunidad. Existe la violencia cultural. En este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Por ejemplo, la normalización de las violaciones en los conflictos armados, ¿verdad? Que se dio mucho con matar a diferentes personas y dependiendo la cultura que tenían, así era como ellos se relacionaban con esa violencia. Entonces ahí hay una violencia cultural. También está el ciberbullying, que es frecuente que se utilice el internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o de un grupo. Esto es una violencia, ¿verdad? Nadie tiene derecho a publicar nada acerca de otra persona, más si está hablando mal o ridiculizando a esta persona. Esto es un ciberbullying. Y dentro de todo esto, pues la violencia de alguna u otra forma ha formado parte de nuestras vidas
Incluso hace miles de años, antes de que existiesen las civilizaciones y la escritura, se produjeron también estos sucesos de gran violencia entre nuestros ancestros, ¿verdad? Que han dejado un registro arqueológico sobre lo que era la agresividad. Hoy en día el volumen de violencia que sacude a nuestro planeta sigue siendo abrumador y en mayor o menor medida, dependiendo, ¿verdad?, cómo se den estas violencias, cómo se queda esa secuela en las vidas de las personas, cómo esos recursos que se han dado de poder ayudar a las personas, y hay personas que no las aceptan, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que ustedes van a trabajar el día de hoy, yo ya les puse una tarea de la cual ustedes van a trabajar, y esta tarea pues es acerca de la violencia en el trabajo. Ya ustedes pueden ver en la plataforma que ya está colocado su trabajo. Vamos a ver acá. Y aquí tenemos ya lo que es la violencia, ¿verdad? Y la tarea, pues lo que ustedes tienen que realizar es la violencia laboral. La violencia laboral es cualquier acto u omisión de agresión o discriminación intencional dirigido a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, también explotar o excluir de manera física, verbal, psicológica, sexual, económica o patrimonial a las mujeres dentro de un desempeño. ¿Qué es lo que ustedes van a investigar? ¿Qué es la violencia en el trabajo? ¿Cómo afecta la violencia en el trabajo? ¿Cuáles son esos niveles de violencia en el trabajo? ¿Cuáles son las causas de violencia laboral? Y este trabajo me lo van a subir a la plataforma y me lo van a entregar ilustrado, por favor, con carátula, ¿verdad? Entonces, pueden empezar